¿Sabías que existe un lugar en Egipto donde sus habitantes viven de la basura y reciclan el 90% de lo que recolectan? Este lugar se encuentra en un barrio a las afueras del Cairo. Se llama Mansheyah Nasser o Ciudad de la Basura. Sus habitantes son conocidos como los Abalín, que su nombre viene del árabe y significa hombres de la basura. Es tan sorprendente la organización y eficacia que tienen que muchas de las ciudades más avanzadas del mundo consiguen reciclar entre el 20 y el 50%, y ellos consiguen reciclar un 90%, y todo esto utilizando métodos simples sin tecnología avanzada. Hacen prácticamente todo a mano. Algo bastante impactante es que los Zabalín son cristianos coptos, viviendo en un país que la mayoría son musulmanes, y a los niños desde muy pequeños les hacen un tatuaje en la muñeca para identificar que son cristianos. Ok, esto es líquido basuriento. Estos cerdos se encargan de separar la basura. Son los que venden luego a los hoteles, que ellos son cristianos, pueden trabajar con los cerdos, pero no pueden comer cerdos. Esto ya está todo limpio por los cerdos, separando por cartón, plástico, lata, botella. Estaba yo grabando a los cerdos y Andrea, que estaba justo detrás, mire lo que has visto. Una rata. ¡Ay, rata! Mira lo que he visto. Eso es lo que había visto. Había visto eso, pero enorme, pasando por Al lado de su mi pie. Algunos miran la cámara bien, otros la miran mal. Lengua. ¿De vaca o qué? Sí. Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Celu y me encuentro viajando en Egipto por libre, desde su capital, El Cairo, hasta el sur, cerca de la frontera con Sudán, visitando una de las mayores joyas de este país como es Abu Simbel, hasta el oeste con la frontera con Libia, visitando el paradisíaco oasis de Sigua. Nos moveremos por el país en coche, autobús, tren, metro, avión, tuk-tuk y andando. Únete a mí en esta aventura y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hola, buenos días. Hoy nos hemos venido a las afueras del Cairo, a un barrio que se llama Mansheyah Nasser, más conocido como la ciudad de la basura, ya que aquí viven más de 60.000 zabalín, que son las personas que se encargan de recoger y reciclar todos los residuos de la ciudad del Cairo y de Giza. Ahora mismo nos encontramos en lo alto de las colinas Mokattam, ya que aquí hay una iglesia. Esta iglesia se llama la iglesia de San Simón, o más bien conocida como la iglesia de la cueva. Es una iglesia cristiana, una de las más grandes de Egipto. Esta iglesia está completamente cavada y tallada en la roca. Es la iglesia cristiana más grande de Egipto y del Medio Oriente, pudiendo albergar a 25.000 personas. Lleva en uso más de 1000 años, ya que se dice que Jesucristo huyó a refugiarse a Egipto y fue aquí donde se escondió con su familia. Ahora iremos al barrio de la basura y lo recorreremos. Hola, hola. Aquí la gente en Egipto es súper amable, se te quedan mirando como sorprendido, pero una vez que les sonríe, les habla, directamente ya te saludan, te preguntan de dónde eres, cómo te llamas, bienvenido a Egipto, una maravilla. Un dato curioso es que los zabalín son cristianos y esta iglesia es cristiana, ya que podemos ver representaciones cristianas de la Biblia, de Jesucristo y demás. No son musulmanes como el resto que practican el Islam, y este es el centro de culto cristiano más grande que tienen. Esta iglesia fue terminada en 1994, o sea que es bastante reciente y es una pasada. En plan, aquí la cueva con todos los grabados. Ahora veremos más grabados que hay por las calles y a lo alto, representaciones de Jesucristo en la cruz. Aquí tenemos lo que sería la zona del altar y aquí estas inmensas gradas en la cueva. Como recientemente mencioné, las impresionantes gradas de esta iglesia pueden albergar a 25.000 personas, y así sería la iglesia completamente llena de fieles recibiendo una misa. Como podemos ver aquí a mis espaldas hay muchas representaciones de Cristo en la cruz, tal y como es en nuestra religión, porque ellos son cristianos coptos ortodoxos, pero son cristianos igual que nosotros. Hay una pequeña diferencia, pero su Dios es Jesucristo, al igual que el nuestro. Nos encontramos en la ciudad de la basura. Esto es un caos increíble, 2000 vehículos por aquí, gente andando, animales, 1000 basuras. En este barrio o ciudad, porque aquí viven más de 60.000 personas, se recicla el 90% de todos los residuos que hay en el Cairo. Está dividido por zonas, algunas zonas de plástico, otras de lata, metales. Ahí compactan todo. Eso puede pesar 1 tonelada perfectamente y es solo de cartón. Y aquí un camión cargado solo de latas, que si no me equivoco hay una zona donde las funden, las meten todas y funden las latas. Y hacen como unos lingotes de aluminio
que esos lingotes son los que se venden luego. Cantidad de basura acumulada por todos lados, por los tejados de las casas. Camiones y camiones cargadísimos de basura. En cualquier momento te puedes encontrar un camión así, cargado, que parece que va a volcar. Y con ese gancho suben la basura arriba de las casas. La van acumulando allí y va entrando en la cadena de reciclaje. Al subir esta basura a los tejados, allí se almacena, para en un futuro poder ser separada y reciclada. Las personas viven en las plantas intermedias de los edificios, dejando como zona de trabajo la planta baja y la planta de arriba como almacén. Los hombres recogen la basura y las mujeres se encargan de repartirla y distribuirla. Los niños desde muy pequeños aprenden esta forma de vida. Los hombres son los que recorren las calles del Cairo recogiendo la basura, y las mujeres las encargadas de separar la basura manualmente por tipos. Cada familia tiene un rol diferente. Algunos son recolectores, otros se encargan de separar plásticos, vidrios, cartón o metales, y otras familias son las encargadas de convertir estos residuos en nuevos productos. Los recolectores suelen ir con carros manuales, y quienes tienen algo más de dinero se pueden permitir un carro tirado por burros, y algunos otros coches o camiones pequeños. Mojando el cartón arriba del camión para que se compacte, ¿eh? Hello. Mira, aquí todas las cosas de plástico las pican y luego las derriten. Este proceso comienza metiendo todas las bolsas de plástico mezcladas en una picadora industrial. Esta picadora tritura las bolsas a pedacitos muy pequeños. Estos pedacitos luego pasan a unas balsas de agua donde las lavan y las filtran a través de una turbina. Luego pasa a un proceso que se hace todo una pasta compacta, y esa pasta se va derritiendo y va saliendo un pequeño hilo finito que se enfría directamente con agua. Una vez que esos hilos están fríos, va a una cortadora y esta cortadora tritura esos hilos a pequeños cachitos y hace estas pequeñas bolitas. Una vez hechas estas pequeñas bolitas, se meten en moldes y acaban siendo bolsas de basura o algún tipo de objeto que se use en el día a día. En esta ocasión, como podemos apreciar, estaban fabricando bolsas de basura. Aquí se reciclan diariamente 20.000 toneladas de basura que se recoge del Cairo y Giza. Money. Hello. No money. No. No. Es increíble la cantidad de basura que hay acumulada por todos lados. Es un pasote. Hello. Shukran. Y la mayoría es eso, te dicen bienvenido, hola. Andrea. Salut. Hello. Salam alaikum. عليكم السلام. فرق خنزير. Para Khanzir, what is this? Ah, the pig. خنزير. Ok. Nos van a enseñar los cerdos que tienen aquí. Estos cerdos se encargan de separar Oh my god. la basura. Wow. Esto es líquido, basuriento. Madre mía. A estos cerdos le echan toda la basura y ellos la separan los plásticos, que es lo que luego reciclan, y se alimentan de esa comida. Esto es un fangal. ¡Ya! Ahí va. طق ملوش حل. She's Andrea, me, Selu, from España. Spain. Estos chicos, aparte de ser bastante amables, eran muy curiosos. Querían saber nuestros nombres, de dónde veníamos y por qué yo tenía esos agujeros en las orejas. Estuvimos un buen rato conversando con ellos como podíamos, algunas palabras sueltas en inglés y bastantes señas. La verdad que nos echamos una risa y pasamos un muy buen rato. Ellos querían que nos quedásemos allí, pero les dijimos que teníamos que seguir viendo el barrio, e insistían en que viésemos el barrio y luego volviésemos allí con ellos. Tanto como en el lugar de los cerdos, y ahora mismo estamos caminando y pisando toneladas de basura y desechos que era bastante difícil el poder respirar con normalidad. Pues aquí hemos tenido un ratito hablando con los locales de aquí. Coge para allá. Estos cerdos que hemos visto son los que venden luego a los hoteles para su carne, porque ellos son cristianos, pero pueden trabajar con los cerdos, pero no pueden comer cerdo. Digo que es mil moscas. It's okay. It's nice. Mira, aquí están separando la basura
distintas, separando por cartón, plástico, lata, botella. Esto ya está todo limpio por los cerdos y aquí van separando todo. Ok, shukran. Vamos a salama. Aquí hay 2 millones de moscas. Uf, es duro, ¿eh? Es bastante duro. Estaba yo grabando a los cerdos y Andrea, que estaba justo detrás, Oh, mire lo que ha visto. una Mira, mira, mira. rata. Ay, rata. Mira lo que ha visto. Michi, michi, michi. Eso es lo que había visto. Había visto eso, pero enorme pasando por Al lado su de mi pie. Increíble. Increíble. Aquí conviven perros, gatos, cerdos, cabras, humanos, ratas. Mira la rata corriendo por ahí. Esto es increíble. Aquí están las cabritas que las dejan sueltas para que también vayan limpiando los desperdicios. Hay muchos edificios que tienen representaciones cristianas con cruces, porque ellos aquí son cristianos, como he dicho antes. Sin los zabalín, el Cairo estaría hasta arriba de basura, ya que el Cairo no tiene un sistema de recogida de residuos. Ellos se encargan de hacerlo y lo recogen todo. Sin estas personas que hacen este sucio trabajo, sería imposible mantener la ciudad limpia. Si no me ha dado asco ahí donde los cerdos, ya estoy inmunizado. Aquí se paran todos. Y ahí están cargando. ¡Hello! ¡Salam aleikum! Habibi. Perrito. Aquí un camión de cartón entero. Muchísimas mujeres trabajando, separando la basura. Algunas llevan guantes, otras no. Hello. Money, money. Primera y única palabra que entienden en inglés. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Quiero vomitar ya. ¿Eh? Yo quiero vomitar ya. Que sí. Respira por la nariz. Nariz, nariz, nariz. Aspira hondo. Hello. Hello. ¿Ha dicho el Loki? Puede ser. La mezcla de olores que había en el ambiente era bastante difícil de soportar, y hubo varias veces que estuvimos a punto hasta de echar la primera papilla. Sí, de fatiga. Bien. Había un momento ahí de fatiguita gorda, ¿no? Sí. Pero hay un olor en concreto que no puedo aguantarlo. El resto va de puta madre. Hello. No money. La money. Aquí estos dos chavales que nos están acompañando. Mira qué guapos son. Yeah. High five. Money. I don't have. La money. Sorry. No money. La money. No, I don't have. I don't have. La money. I don't have. Si te has dado cuenta a lo largo del vídeo, la secuencia de niños pidiendo dinero era un diario en Egipto. En todos los lugares que íbamos siempre había niños pidiendo money money. Yo no soy partidario de darle dinero a los niños, ya que si ven turistas, se van a acercar a ellos simplemente para que les den dinero. Mi consejo es que no les deis dinero a los niños por la calle, ya que si los padres ven que los niños llegan a casa con dinero, los van a mandar día tras día a por turistas. ¿Qué es un halcón? Aquí me está enseñando este chaval, este pájaro que lo tiene aquí amarrado. ¿This is to eat o no? ¿To eat? ¿Quién es? Pobrecillo, mira la cara que tiene. Ok, shukran. Más salama. Me han parado para enseñarme un águila, un halcón, algo que han cazado y para comérselo. No sé si será para venderlo o yo qué sé. Aquí, aparte de trabajar con la basura, que haya basura por todos lados, también tienen sus tiendas y tienen de todo. Tiendas de comida, puestecitos callejeros, de zumo, de todo. Algunos miran la cámara bien, otros la miran mal. Sí. Hello. Patos y gallinas. ¿Esto es para comer? Zapato. Hello. Salam aleikum.
Aquí no hay tanta basura y es más comercio, ¿sabes? Oh, aquí no. Hello. La mani. Eso no sé si te lo cortan aquí. Te hago vídeo de... Hazlo. Dale un vídeo. Shukran. الله يسهل اهو المعلم اهو بس لا Hello. Eso es para... ¿Lengua? ¿De vaca o qué? Sí. Aquí hay algunas cosas que estamos flipando. Hello. Aquí tiene el pescadito, gamba. Oh, ¿Cuánto? No dólar. La dólar. Shukran. Salama. Hello. Más salama, shukran. Welcome. Thank you. Hello. Hello. This is the mommy. Do you know mommy? Mommy. This is From the pyramids, eh? Live. Aquí hacen la masa. Aquí tienen los panes. Y lo meten al horno. You like it? ¿Ya? It's nice. Ahí hacen la masa. Ahí va. Y ahora aquí esto es un horno enorme. ¿Farrán? Y aquí están las bateas donde tienen el pan. Aquí tienen todo el pan y por ahí va saliendo. Bloque de hielo. Aquí tenemos al butanero. ¿Eh? Nos despedimos, salimos del barrio de los Zapalín, los cristianos recolectores de basura. Nos marchamos, seguimos nuestro recorrido por el Cairo. Espero que os haya gustado esta pequeña aventura, ha sido bastante intensa. El olor que teníamos ahí era demasiado, iba andando por charcos de basura, literalmente. Creo que me lo merezco, un like, suscríbete, comenta, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo.